Bueno, hacer, y como dice el enunciado de mi video, ya le llegó la hora, por decirlo de alguna manera, a los demócratas de comenzar a presionar a Trump y a empujar a contrarrestar sus políticas en Washington, en el Congreso. Hasta ahora todo había sido a nivel de órdenes ejecutivas de Trump y venían los estados y presentaban demandas. Las demandas más fuertes, sobre todo, vinieron de varios fiscales generales de estados controlados por demócratas, fundamentalmente de 14 estados que tienen trifectas. La trifecta, recuerden, es que un mismo partido controle, como aquí en la Florida, la gobernatura, la Cámara Baja y la Cámara Alta, o sea, la House, la Casa, el Senado y el gobierno. Además que hay 22 estados que tienen gobernadores demócratas, que casi todos se han sumado. Creo que el último que se sumó fue Andy Beshear, no sé cómo no se te pone el acento, que es el demócrata gobernador de Kentucky, que es un estado fuertemente trumpista y conservador de siempre, pero tiene en estos momentos un gobernador demócrata. Bueno, de ahí venía solamente la resistencia, por llamarlo de alguna manera, demócrata, porque es que en realidad en la Cámara Baja, ¿qué van a hacer? O sea, de hecho no tienen mayoría en ninguna de las cámaras. Pero además, aunque lo tuviesen, no se estaba discutiendo nada todavía en las cámaras. Ahora es cuando viene. Y mira qué interesante se va a poner esto. Ayer lo explicaba a los seguidores míos en el chat, en YouTube, en el live. ¿Qué está pasando? Recuerden que siempre al principio les hablé mucho de esto, lo importante que será para los demócratas la ventaja mínima que tienen los republicanos en la Cámara Baja, sobre todo, que es donde se cocina el presupuesto. Ya empezaron las votaciones en el Senado, pero es porque ahí es donde más o menos se hacen las propuestas. Y creo que están llevando dos propuestas al unísono. Trump quiere una sola ley de un golpe presupuestal. Los mismos republicanos que más huele culo de Trump le han dicho que eso va a ser imposible por la ventaja tan mínima, porque además hay republicanos que no están con Trump en esta parte del presupuesto, que son pocos, pero lo suficiente para una ventaja tan pequeña. ¿Qué sucede? Que esa ventaja se redujo. Normalmente cuando se acabó ya se dio por terminado los resultados electorales en cada distrito y estuvieron todas las bancadas, todos los escaños del Congreso ocupados, terminaron 220 republicanos por 215 escaños demócratas. ¿Pero qué sucede? Trump pidió a 3 de los congresistas republicanos que ocupaban escaños ahí para su gabinete. Uno es Pete Hegseth de la Florida, que ya está de secretario de defensa, y el otro es Matt, se me olvida el apellido, que está de asesor militar de Trump, de jefe de los asesores, creo, o de seguridad nacional, algo así, que es de la Florida también. Bueno, esos dos fueron 2 escaños que se quedaron vacíos, o sea, de 220 se quedaron a 218 contra 215. ¿Qué sucede? Ahora viene el presupuesto y de repente los republicanos están muy preocupados porque no tienen poder, el suficiente poder para pasar la ley como ellos quieran, porque siempre en un partido, sobre todo en el republicano, que hay tantos grupos extremistas, hay algunos que, sobre todo con el presupuesto, son totalmente, valga la redundancia, extremistas y no van ni con Trump. Fueron, por ejemplo, hubo 5 o 6 que el día que se votó para el Speaker of the House no votaron en la primera vuelta. Ya después dieron su voto, pero lo hicieron así, se quedaron, incluso hubo algunos de ellos se quedaron parados en el medio del pasillo así del Congreso, como diciéndole a Trump, aquí estamos aquí. Con nosotros hay que contar. Esa gente para esa gente Trump, mierda. Esos son gente que son de distrito que ni siquiera les gusta a Trump. O son otro tipo americano. Sí, aquí hay de todo en este país. O sea, son republicanos derecha, pero que ni siquiera Trump, que no consideran a Trump de derecha. o no lo consideran lo suficientemente cristiano. Mucha de esta gente defienden a esos distritos muy radicales en el país. Bueno, ¿qué pasa ahora? En estos momentos hay 218 contra 215. Pero hay un escaño que todavía lo está ocupando la representante republicana por Nueva York, Elise Stephanie, que es la seleccionada por Trump para ocupar el cargo de embajadora en las Naciones Unidas. Bueno, ella ya había sido aprobada por el comité del Senado. Lo único que le falta es ir al Senado a que la votaran. Bueno, eso se detuvo. Porque la mandaron a detener, porque si eso pasa, se quedaría 217 escaños contra 215. Y cuando tú vayas así, los demócratas van a votar los 215 en contra del presupuesto, porque es la única manera que tienen de decirle a Trump, echa para atrás todas las órdenes ejecutivas. Si no, no vamos a abrir el gobierno, no te vamos a dar un peso para nada, no te vamos a dar un voto si tú no echas para atrás las órdenes ejecutivas. Esa es la única manera que tienen de presionar. Fíjate qué importante es esto. Y van a presionar así, y los demócratas y los republicanos lo saben. Eso ya se lo dijo Hakeem Jeffrey. Recuerden este caballo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, un jabao de Nueva York, de Brooklyn, de familia pobre.
Este tipo es otra generación, no tiene nada que ver, lo he dicho en otros videos, no tiene nada que ver con la casta blanca y multimillonaria de Nancy Pelosi y toda esa gente. Este tipo es otra generación, piensa diferente. Todavía quedan muchas vacas sagradas viejos allá adentro, pero este tipo es otra cosa. Y a esto se le hizo, y este hombre se lo hizo saber al líder y Speaker of the House de los republicanos y de la Cámara, a Mike Johnson, como diciendo, no te vamos a dar un voto, no hay. Y seguro ya ellos intentaron, fueron tanteando a ver algunos demócratas y parece que ya se dieron cuenta que no hay voto. Le dijeron a Trump, no hay voto. No tenemos un solo demócrata del lado acá. Por eso Trump y todo el mundo mandaron a parar a Elise Stephanie, porque ya no puedes mirar para atrás a Pete Hegseth y esta gente. Y la fecha para cubrir todos esos escaños que van a ser cubiertos por republicanos, por supuesto, porque son de distritos muy republicanos, sobre todo los dos de la Florida, de Pete Hegseth y de Matt. Eso hasta el 1 de abril no se celebran esas elecciones especiales. O sea, y el presupuesto se vence el 14 de marzo. Por eso es que mandan a Elise Stephanie y decirle, espérate, congelado tu nombramiento para las Naciones Unidas, no vamos a llevar a votación todavía en el Senado, porque hace falta que tú estés ahí, porque si ella se va para las Naciones Unidas, imagínate que solo tendrían 2 votos de ventaja. Pero ¿qué sucede cuando hay 2 votos de ventaja? Para tú pasar una ley y uno solo puede, no puedes ni tener un voto en contra, porque cuando tiene 217 por 215, si hay un republicano en contra que se va con los demócratas, queda 216 a 216. No pasa la ley por empate. Tiene que pasar por un punto. La democracia es la mayoría simple, es la democracia como tal. Por un voto se va, pero si queda empatado no pasa la ley. No pasa la ley. Y así como están los republicanos ahora, 218 nada más se pueden dar el lujo en estos momentos de perder un voto. Si en esa discusión hay 2 votos nada más que se van con los demócratas, no pasa la ley. Fíjate tú, qué problema. Por eso es que ahora es que los demócratas se vuelven poderosos. Este es el único poder de verdad que tienen los demócratas en Washington. Es la pequeña diferencia que tienen los republicanos, que en estos momentos es solo de 3 escaños. Después del 1 de abril será de 5 escaños, pero igualmente es muy poca diferencia. Para el presupuesto es mínima. Ni hablar ya de las leyes que pretende pasar Trump para cambiar este país. Por eso es que vienen discusiones fuertes en el Senado, porque los demócratas van a usar la presión del presupuesto para parar el presupuesto, incluso cerrar el gobierno el tiempo que tenga que estar cerrado, para obligar a Trump a echar para atrás muchas de esas órdenes ejecutivas con las cuales él pretende destruir el gobierno federal. Así que bueno, se vienen 2 o 3 semanas muy interesantes y que nada van a tener que ver con materia internacional de Ucrania ni las órdenes ejecutivas, aunque sí, porque esas demandas siguen, pero esas demandas iban por parte de los estados. La gente decía, ¿qué están haciendo los demócratas? Bueno, todos esos estados en realidad son sus gobiernos demócratas los que están demandando a las cortes, le han metido demanda por todos lados. Han paralizado varias de ellas, otras no. Otras a lo mejor se paralizarán a última hora, con último recurso de Corte de Circuito o Corte Suprema, o no, en algunas triunfará. Pero por lo menos ya en varias los han detenido, porque recuerden, a Trump y a los republicanos, a su gabinete, lo que hay es que bajarle los humos. Porque ellos ahora están muy porque al principio todo es aplauso. Pero ya empezaron, como en el video anterior les dije, ya empezó ya la gente a hablar mierda de Trump, porque está tirando el país, la economía del país a la mierda, la está afectando mucho, sin preocuparse de el bolsillo de los consumidores, que es lo más importante. Él fue elegido por eso. 62 gente, el aspecto donde más gente se puso de acuerdo en la elección, 62% fue en el tema de los precios al consumidor. En la canasta básica, que el bolsillo de los consumidores bajar la inflación. Y eso es lo que menos le está importando a Trump ahora. Y eso ya le empieza a costar. Y es bueno que eso empiece a suceder, porque hay que hacerle presión a Trump y sobre todo bajarle los humos. Que se dé cuenta que todo lo que pretende hacer no va a lograr ni siquiera un 50%. Pero buena parte de eso, buena incidencia en eso tendrá ahora el Partido Demócrata en la Cámara Baja cuando le empieza a decir, no te voy a dar ni un voto. Que se cierre el gobierno, pero échame para atrás todas las órdenes ejecutivas. Va a ser una cosa nueva en la historia, eso nunca se ha visto, esa presión tan agresiva nunca se había visto, pero es que nunca se había visto un presidente tan agresivo, que incluso ni le importa la economía ni el ciudadano, sencillamente le importa lo que él cree. Y nadie sabe qué es lo que él cree, porque aquí todo el mundo cree que lo que Trump está haciendo está bien, porque él e Elon Musk le están diciendo eso. ¿Qué análisis, pues de análisis más burro? Pero bueno, Sara, como le dije, comienza una etapa más interesante dentro de la política interna estadounidense. Vamos a ver cómo se desarrolla. Dale, cuídense.